Alternativa Sonora. Código Libre. ¿Qué tal, amigos de Código Libre? Bienvenidos a una emisión más de Resiliencia en Línea. Hoy me acompaña Adriana García, a quien tengo mucho gusto de recibir, y además muy intempestivo tu invitación, qué bueno que aceptaste. Y hoy, pues no es menos interesante el asunto de los trabajadores de la construcción civil, y haces por ahí como casos de estudio entre México y Brasil. Y me estás diciendo que no solo son ellos, sino las condiciones de trabajo de estos trabajadores en América Latina, pero con acento, digamos, entre México y Brasil. ¿Por qué Brasil? A ver, venos platicando un poquito de ello. Bueno, la otra posibilidad era pues hacer también trabajo de campo en México. Y bueno, más que pensar un estudio comparativo, porque al final las ciudades, en la ciudad que yo estaba en Brasil, Belo Horizonte, es una ciudad, digamos que es la cuarta, quinta ciudad más importante de Brasil, y aquí en México, pues la Ciudad de México es la principal. Entonces no me parecía como conveniente hacer un estudio comparativo en dos ciudades que desde alguna forma tenían diferencias, ¿no?, en su importancia. Y lo pensé más como estudio de caso, pensando en esos referentes, bueno, que es México, que es Brasil, en América Latina, ¿no? En su momento, bueno, México ha sido un país importante para América Latina, un referente en muchos aspectos, y Brasil también en su momento, pues, lo fue, ¿no? Y también tuvo un crecimiento, o sea, no nada más, su crecimiento económico tuvo mucho que ver también con su crecimiento en la construcción civil. Entonces, digamos que era un poco por ahí, y pensar en un contexto mayor que era América Latina, porque bueno, ya revisando bibliografía, platicando con personas de diferentes países, todo, pues uno se encuentra que las condiciones de los trabajadores y los perfiles de los trabajadores de la construcción son muy parecidos en América Latina. Y entonces fue pensando desde esa forma. Oye, esta es una charla, como ya lo sabes, y es que me despiertas varias inquietudes. Una primera, y es una pregunta de hecho, ¿por qué la fuerza de trabajo de la construcción civil? Y además luego hay una comparación que me resulta muy interesante respecto a América Latina. Y digo, me haces recordar cosas porque me tocó en algún momento, cuando salí de preparatoria, de trabajar en una construcción. Ahí, de mientras entraba a la universidad, me fui a una obra importante. En ese momento estaban edificando la Cámara de Diputados en su nueva sede allá en Ciudad de México, y cosas curiosas que puedes estar viendo ahí. Por ejemplo, trabajadores que viven en la obra, que de repente son de provincia, y por no gastar hospedaje, o para ahorrarse el hospedaje, viven ahí mismo y comen, digamos, conforme pueden, digamos, ¿no? Y es ese un ambiente peculiar. Y por otro lado también me hace recordar la película Mano de Obra mexicana del año pasado, muy buena, que por ahí voy a recomendar a los amigos que puedan buscarla y la puedan ver, que también dejan ver este ambiente de la fuerza civil, la fuerza de trabajo civil, de construcción civil. Pero a ver, venos diciendo por qué te llamó la atención esto. Bueno, regresando un poco al tema que hablabas al principio sobre los jornaleros agrícolas, pues llega un momento en que te das cuenta, por ejemplo, a mí me tocó darme cuenta que muchos de los jornaleros alternaban, ¿no?, la parte de trabajar en el campo con algunas actividades en la construcción. Ya de ahí fue como metiéndome al tema, viendo que hay muchas cosas que se parecen de alguna forma en estos trabajos que son precarios. O sea, si tan solo la Organización Internacional del Trabajo dicen, o sea, la agricultura intensiva, la construcción civil y la minería son los 3 sectores de mayor riesgo, donde se presentan más muertes, donde se presentan más violación a los derechos laborales, pero también es donde actualmente se llegan a presentar los casos de esclavitud moderna.
Entonces, digamos que me fui enfocando por ahí. Cuando yo regreso al Estado de México, a la casa de mis papás, cuando terminó la maestría aquí, pues me doy cuenta que también comienza a haber una serie de construcciones que a mí no me había tocado ver, y que con eso, bueno, con esto que hablamos en geografía, pues la modificación del paisaje, un crecimiento enorme así también de las construcciones en alrededor. Y mi papá es maestro, albañil, ¿no? Entonces también fue un momento en que me fueron llegando como muchas cosas, muchas ideas, observando mucho. Comencé a hacer un registro fotográfico de dos construcciones importantes, ¿no? Y una era así, bueno, las dos eran importantes en cuanto a que dejan de existir ciertos edificios que fueron referentes para convertirse en otros. A lo mejor alguno te tocó a ti conocer lo que fue la bola de Cuatro Caminos, ¿no? Lo que era la plaza. Sí. Entonces a mí me tocó, yo trabajaba por ahí y pues todos los días pasaba y ya me quedaba ahí bobeando y todo. Y ahorita es uno de los centros comerciales más grandes y más chics de ahí de la zona, ¿no? Sí. Entonces, pues tuve muchos referentes, ¿no? Y siempre como el tema de la cuestión del trabajo me ha interesado, y esto de por qué se trabaja en ciertas cosas y quiénes trabajan, porque pues resulta interesante esto, ¿no? Esta relación, porque eso nos habla de la desigualdad del país, ¿no? Porque no cualquier persona va a irse a trabajar de jornalero en la obra, ¿no? En el ambiente urbano. Además, ¿no? Y además manejas un concepto duro, amargo, digamos, esclavitud. ¿Por qué llamarle esclavitud moderna? Bueno, tiene que ver con esto de que pasa, pues comentaba que son esos sectores, porque resulta que son sectores donde llegan mucho a enganchar a las personas, así de, ven, trabaja conmigo, te voy a pagar tanto, mientras vas a vivir ahí, y resulta que en muchos casos no les pagan, que no les llegan a dar de comer y que la gente no tiene ni posibilidad de moverse, ¿no? Entonces, acaba que lo poco que van a recibir y que las promesas que les dan, pues no se hacen efectivas, y de ahí que pueden acabar en una condición de esclavitud, ¿no? Sí. Oye, ¿cómo es ahora la condición de trabajar en una obra? Porque era de que trabajabas ahí, te pagaban cada semana. Actualmente muchos trabajos ya son que te depositan en una tarjeta de débito. Y en esos, bueno, todavía hasta hace poco era que te pagan en efectivo con el famoso sobre amarillo. ¿Sigue siendo así? ¿Te formas? Incluso tienes una tienda donde te dan préstamo, digamos. Sí, es curioso ver cómo, por ejemplo, si comparamos entre Brasil y México, hay algunas diferencias, ¿no? La modernización en la construcción civil en Brasil ha avanzado mucho. Entonces eso tiene que ver con nuevas dinámicas de trabajo, las dinámicas que no tan fácil las vamos a encontrar aquí. Pero aquí, hoy en general, ¿no? En los dos, pero aquí es más notorio, aquí en México, depende mucho para quién trabaje la persona. Depende. Yo me enfoqué un poco más a obras de mediano porte y grande porte, ¿no? O sea, esto que te decía, una de los lugares donde hice trabajo fue en un edificio que hoy es de los más altos en América Latina, o al menos en México. Y bueno, ahí tienen toda una serie de registrar entradas, sí se sigue con el pago semanal y todo, pero todo depende con quién estés. Pero lo que sigue predominando, sobre todo en México, es la persona, el intermediario laboral, ¿no? Esto que... Contratista, le decía. El contratista. Entonces, todas estas formas de pago y de prestaciones se van a regular dependiendo para quién trabajes y ese, pues, para qué contratista, y ese contratista para quién trabaja, ¿no? Entonces, hay dinámicas que han mejorado, pero también hay otras nuevas demandas en la conducta de los trabajadores que antes no existían, ¿no? Por ejemplo, a mí me comentaban que no los dejan entrar con refrescos por la basura que generan, tienen que llevar un recipiente así reciclable, que no pueden
no sé, mascar chicle, decir groserías, escupir, todo esto que a lo mejor para muchas personas pues suena como extraño, porque la construcción de la obra se ha pensado siempre como un espacio libre y sin ley y de desorden y todo, ¿no? Pero pues hay toda una demanda de modernización y la modernización de la construcción lleva también, o sea, a regular nuevas conductas en los trabajadores. ¿Y se respetan? No comer chicle, no masticar chicle o no decir groserías, se ve difícil. Pues ahí ya son sus estrategias. Mira, algo que yo tuve como un problema fue que es difícil entrar a las obras. Yo no tuve posibilidad de entrar a ninguna obra, con excepción, en la Ciudad de México hice trabajo de campo en 3 obras. Uh-huh. En una conseguí entrar y no era tan regulado toda la cuestión de la conducta y cosas, ¿no? Uh-huh. En otra, también, pero ya era una obra pequeña de remodelación a partir de los efectos que tuvo el sismo que fue 2017. 17, ajá. Pero en la obra que es más grande, pues ahí tratan de mantener todas esas conductas. Y las mismas personas sí que entrevisté, pues trataban, ¿no?, de llevar a cabo esto, porque si no eran sanciones, eran regresarlos, perder el día de trabajo, cosas así, ¿no? Sí. Oye, hay varias cosas. Bueno, aquí estoy viendo un comentario, si me permites. Uh-huh. Brenda Rubano, que además con el apellido muy ad hoc, dice que qué tema, y además lo que viene, ahorita lo platicamos. Qué gusto que Adriana esté en el programa. Interesante las vertientes de los jornaleros agrícolas y trabajadores de la construcción. Sí, claro, es interesante. Hace poco escuché la canción de Chico Buarque, es brasileño, ¿verdad? Uh-huh. Muy querido en Brasil, por lo que entiendo. Que dice construcción, así se llama la canción. Ajá, me dice, me animaría a decir que es una pieza que nos sintetiza y honra la vida de los trabajadores. Así es, ¿no? Y un saludo para Brenda también. Uh-huh. Ella siguió muy de cerca así este trabajo de los jornaleros, ¿no? Ajá. Porque estábamos platicando también contigo que en esto también hay el asunto de las mujeres trabajando en la obra civil. Uh-huh. ¿Y cómo es esto? ¿Cuántas hay? ¿Cómo les va? Por ahí también, para que lo anotes por ahí en las preguntas que te quiero hacer, es cómo es que entra una mujer precisamente que no es precisamente de trabajadora civil como uh-huh. tú, a intentar entrar a una obra civil. ¿Tendrías que hacerlo de manera oculta? ¿Tendrías que entrar como trabajadora o como observadora? Y lo digo porque seguramente los trabajadores te vinan de manera diferente, ¿no? De uno u otro perfil que tú lleves, de uno u otro papel que tú desenvuelvas. Pero, a ver, ¿qué nos quiere responder primero? ¿El papel de las mujeres en la obra civil o esto que te pregunto? Bueno, yo creo que lo último, vamos a empezar para después pasar a las mujeres, ¿no? Ajá. ¿Qué tiene que ver con esta relación? Como te comentaba, yo no pude entrar a una obra así, tal cual como yo quería, en la forma, es difícil. Y también es una... ¿no? Porque los mismos escalas más jerárquicas saben que dentro puede haber una serie de irregularidades que pueden ser denunciadas, y entonces esto no les conviene. Entonces yo lo que hacía era en la hora de la comida. Aquí es muy curioso porque son prácticas también diferentes, ¿no? O sea, por ejemplo, en México todavía, para bien y para mal, estas irregularidades que hay, hacía que permite que a mí me permitió hacer mi trabajo de campo, porque la mayoría sale a comer. Por ejemplo, este edificio que te digo de Chapultepec 1, pues tú veías a la hora allá había 4 turnos, entonces uh-huh. en 4 horarios diferentes tú veías a hombres y mujeres ahí comiendo, descansando, acostados, fumándose el cigarro, platicando. Uh-huh. Y era el momento que yo aprovechaba para empezar a hacer contactos y entrevistar a la gente. Uh-huh. En Brasil
ellos tienen comedores. Entonces, donde es más, sobre todo en las obras un poco ya de mediano porte, grande, tienen comedores, ahí toman sus alimentos y solo llegan a salir unos 10 minutos, 15. Yo me encontraba que en México así las personas me decían, no, es que yo no voy aunque yo, por ejemplo, en de Chapultepec uno decía, aunque yo tenga comedor, yo prefiero salir a la calle a comer, porque pues ya me distraigo, me siento mejor estando afuera. Y muy así agradablemente me encontré que en Brasil había en la ciudad donde yo estaba, hay un sindicato de trabajadores de la construcción que se llama Marreta, que fue es uno de los pocos que existen y uno de los primeros que existieron allá en Brasil. Y tienen toda una serie de propuestas muy combativas, pero también de educación, y tenían su pequeña escuela. Entonces llego yo a esta escuela y ahí es conforme con el contacto que yo tuve en la escuela, como hago también trabajo de campo en esta instalación, con la gente que ahí iba, y gente muy amable, también muy dispuesta a colaborar. Y estos poquitos espacios que tuve de los recesos que ellos tenían. Entonces, pues sí, al final tú sabes que como investigador social te van a ver así raro, o sea, uno ya es ajeno a ese espacio, a ese ambiente, entonces te van a ver raro. Ahora, en cuanto la idea de ser mujer, afortunadamente no fue así como muy marcado eso para que impidiera un poco el desarrollo de la investigación. O sea, en algún momento sí me tocaba así como más, por ejemplo, en la Ciudad de México, como iba muy recurrente en los horarios de la comida, que ya se te quedan viendo, que a lo mejor van a decir, pues, ¿hasta qué onda, no? Aquí tan seguido, y hasta que yo empezaba a conversar con las personas, pues ya entendían. Y también o sea, así como fue con hombres, lo que busqué en su momento fueron hombres de diferentes edades y mujeres. Entonces, pues llegó un momento en que un grupo de mujeres también como que me adoptó un poquito, y entonces ya eso facilitó al menos platicar con ellas, y ya viéndome ahí con ellas, pues ya muchos como que ya entendieron que yo andaba haciendo algo ahí, ¿no? Y ya eso también facilitó el trabajo de campo. En otro fue así por un contacto que llevé, en otro fue un amigo que trabaja en la construcción o trabajaba y me llevó, y así fueron las formas, ¿no? Pero sí, oye, hay siempre. De verdad que qué valientes ustedes. Eres la tercera mujer que conozco con unos temas complicados, que además no solo los ven así de lejitos o leyendo revistas o un libro, sino que se meten. Hay una compañera tuya también de maestría, digo, no de tu generación, pero se le ocurrió hacer un estudio sobre traileros, y entonces andaba pidiendo raite ahí en la carretera. Y otra que también hizo hizo el papel de mesera, digamos, para infiltrarse en el asunto. Y ahora a ti te toca este asunto de la construcción y meterte, y como dices, que te aceptara en ese momento la población que trabaja en la construcción civil, un ambiente no muy sencillo, aunque tú me dices que ya hay nuevas formas y para eso, a modernización del sector. La verdad es que sigue siendo un sector difícil. Claro. Para la mujer en general, como tú lo ves, en México lamentablemente es un ambiente muy difícil para las mujeres, y encima de todo te metes en un sector en buena medida de hombres. Yo lo asumía 100% de hombres, pero me dices que hay mujeres, cosa que de veras me sorprende. Y ahora siguiendo con la otra pregunta. Bueno, las mujeres que entran a la construcción en México, tiene que ver mucho, por lo general lo que yo me encontré es que hay redes, ¿no? Entonces a lo mejor su cuñado, uno de sus hermanos, algún vecino está trabajando con algún contratista o en alguna obra, y si ya se entera que ahí aceptan mujeres, las van llamando. Sobre todo son para cuestiones de limpieza. A las mujeres las tienen todavía o sea, ahí se ve la parte, ¿no? De no las quieren mucho aceptar en el proceso de construcción, por toda la mitificación que puede haber o
la discriminación que puede haber hacia el ser mujer en ese ámbito de trabajo rudo, ¿no? Si ellas reconocen que hay cosas que son difíciles o que no pueden hacer por el peso y todo esto, pero hay muchas que están así abiertas a querer aprender a los diferentes procesos de la construcción. Uh-huh. Y ahí las que llevan más tiempo, pues a lo mejor ya han pasado a hacer un poquito más del solo barrer y limpiar en la obra, ¿no? Ajá. Pero pues sí hay un perfil. Por ejemplo, algo que yo me encontré es que la mayoría son mujeres madres solteras. Ajá. Son madres solteras, y yo creo, así una hipótesis que yo tenía sobre eso es que pues a lo mejor es difícil si tú eres una mujer casada irte a trabajar en un ambiente con muchos hombres, y a lo mejor eso iba a causar un conflicto, ¿no? Y estas mujeres, al ser madres solteras, y también que otra, la necesidad, porque al final la construcción civil es muy pesada, pero es de las que para las personas que tienen pocos estudios brindan un sueldo más decente. Entonces ellas mismas valoraban así de, no, mira, yo ya trabajé en tortillerías, ya trabajé en cocinas económicas, ya hice aseo doméstico, ya hice esto, y pues no, en el único lugar donde puedo ganar más es aquí. Uh-huh. Y si les toca ser contratadas por alguna empresa así más o menos, pues van a tener seguro social. Pero entonces, ¿es porque las empresas los buscan o porque ellas buscan la oportunidad? Ahí está, sí, hay de todo, por eso digo, depende mucho de qué empresa sea, ¿no? Hay empresas que sí, que buscan, uh-huh. Hay otras mujeres que van así encontrando así por dónde entrarle y ahí agarran rumbo, ¿no? Uh-huh. Pero todavía son muy pocas mujeres y tienen muy pocos años trabajando en la construcción, poco tiempo, ¿no? Uh-huh. O sea, de la gente que a mí me tocó entrevistar, no sé, la mayoría estaba de entre 1 año, 6 meses, uh-huh. meses, días, así, poquito, ¿no? Estaban ahí entrando. Yeah. En Brasil es más curioso porque, bueno, yo ahí no encontré mujeres, ninguna mujer en una obra, y la única mujer que encontré en una era una mujer reclusa, ¿no? Y que estaba por cumplir su condena, uh-huh. Y entonces le permitían trabajar, y desde ahora sí que desde ese canal de la penitenciaría fue que la colocan en esa área de trabajo. Uh-huh. Ella hacía limpieza, pero pues tenía que estarse relacionando con todo este ambiente de trabajo de la construcción. Uh-huh. Ahí es más chistoso porque, o más difícil, porque yo pensaba así como, parece que es como sigue siendo una sanción, ¿no? Tú fuiste esto, entraste a la cárcel y ahora te toca hacer esto, ¿no? Como todavía verlo como una sanción. Ajá. Oye, entre los trabajadores se genera una identidad, algún sentido de pertenencia, digamos, en el sector. Claro. Por lo que me dices también, entre hombres y mujeres. Sí, o sea, por la cantidad de tiempo que ellos llevan trabajando, o sea, si uno lo ve en proporciones así en años históricos, pues siempre fueron hombres y siguen predominando los hombres, ¿no? Uh-huh. Entonces, y cuando tú platicas con ellos, bueno, yo agrupaba así entre los que eran como yo veía diferentes trayectorias, ¿no? Entonces, los que tenían trayectorias permanentes, los que tenían trayectorias de reinserción, que en algún momento trabajaron, se fueron y luego regresan, temporales, que siempre piensan que eso solo es de paso, ¿no? Un poco a lo mejor tu experiencia, ¿no? Por ahorita y ya luego a otra cosa. Y los de nuevo ingreso. Entonces, a partir de ese tipo de trayectorias, pues hice mi análisis y sí podemos ver así como hay pertenencia al sector en general, pero también hay una pertenencia al ser albañil, al ser carpintero, al ser plomero, al ser pintor, al ser electricista, al ser herrero, ¿no? O sea, cada uno y hay quienes lo ideal, o sea, es quienes aprenden de mucho, y que es lo que los lleva a ser maestros, ¿no? Uh-huh. Pero también están los que se quedan, y todos estos intermedios, ¿no? Ser chalán, medio oficial. Entonces, sí, hay quienes se casan con un solo oficio y dicen, no, este es el que me gusta y yo quiero aquí
desarrollarme lo más que pueda, hay quienes andan buscando y todo, ¿no? Pero hay un sentimiento, o sea, y también al final la gente de fuera, pues los hacemos también, los forzamos a tener esa identidad, ¿no? Porque hay una discriminación hacia la población, hacia los que trabajan en la construcción, entonces ellos también pues se abrazan como un grupo, entonces sí hay una identidad. Oye, no sé qué tan exagerado sea o no de mi parte decir, hay elementos identitarios también, como puede ser la 3 de mayo, con esto de las festividades del 3 de la Cruz. En México sí. Ajá. En México es algo así totalmente que representa, y eso es algo que ha ido cambiando también, porque entre las personas de mayor edad con las que yo platiqué, pues sí recuerdan cómo en su momento eso era más importante y era simbólico, y había una festividad que el patrón, que el empleador se involucraba, que daba la comida, que daba cerveza, no sé, dependía hasta dónde, ¿no? Uh-huh. Y ahorita cada vez eso se está disminuyendo, esa festividad. Pero esa festividad también, aquí hay algo así, que esto de no tanto como identidad, pero un poco cuando uno indaga en el perfil del trabajador, resulta que aún la mayoría sigue siendo de origen rural. Uh-huh. Sigue siendo así campesino, sigue habiendo las migraciones, ¿no? del campo a la ciudad, y mucho tiene que ver esta fecha también con fiestas de origen rural, ¿no? Uh-huh. Que tienen que ver con las cuestiones agrícolas, y que lo van trasladando, y que en algún momento hubo como una relación donde sí era el cultivar, pero también era la construcción de la casa, y donde todos los de la comunidad construían una casa y luego se iban a la otra y a la otra, y toda esta serie de cosas que ellos van llevando a la ciudad, ¿no? Al entorno de trabajo. Entonces sí sigue siendo importante, ¿eh? Mira, oye, me quiero acordar de una película, del título de la película, no sé si la pudiste ver, me parece que se llama Los días más oscuros de nuestras vidas, también del año pasado, también mexicana, muy recomendable también, en donde una mujer arquitecto o arquitecta se va a dirigir una obra y nunca es aceptada por la comunidad de trabajadores varones, básicamente todos son varones, y por ejemplo le dicen que tiene que recortar presupuesto, y ella dice, vamos a recortar presupuesto, pero no la festividad de la Santa Cruz, y tienen su fiesta de la Santa Cruz, y ni así la aceptan los trabajadores y le hacen la vida imposible. La chica tiene a su perro que adopta porque andaba por ahí cerca el perro, y incluso se meten con el pobre perro con tal de hacerle daño a ella. Pero bueno, ahí se ve también en esa película cómo juegan con esos simbolismos de una mujer que llega a un ambiente muy difícil, en donde también en ese sentido de que yo no voy a trabajar para una vieja, como lo dicen en la propia película. Hay un trabajador que le toca simplemente hacer la limpieza del lugar del cubículo de la arquitecta, y no lo quiere hacer porque no quiere trabajar para una vieja, dice. Claro, esas cuestiones así jerárquicas, y luego cuando le agregas así la cuestión de género, pues se vuelven difíciles, porque sí, o sea, yo te decía, no encuentro mujeres, o las mujeres en cuanto pensándola como mujeres que están en el proceso de construcción en los rangos más bajos, ¿no? Uh-huh. Que entran como ayudantes. Y sí, pero como arquitectas, pues sí vas a encontrar varias mujeres siendo arquitectas, y claro, no creo que sea fácil para ellas, porque es el espacio de trabajo, ese ambiente rudo, y todavía estas cuestiones de simbólicas que entran en juego, si es mujer, yo por qué voy a hacer eso, porque me voy a dejar mandar por una mujer. Uh-huh. Entonces, y pues sí, o sea, también digo, o sea, también es una población que pues tendrá sus cuestiones así, machistas también muy arraigadas. Uh-huh. Interesante todo esto. Uh-huh. Oye, y respecto a Brasil, hay aspectos interesantes de contrastar México-Brasil o México o América Latina, porque como dices, trataste de abarcar América Latina, cosa que también se ve muy difícil, no solo te fuiste un tema difícil, sino abarcar un estudio complicado. Uh-huh. Bueno, esta parte de hablar así en general de América Latina, digamos que esto ya fue como
el repertorio bibliográfico, ¿no? que utilicé, y que encontrar similitudes, y que sí, cada vez que yo indagaba más, pues encontraba muchas similitudes, ¿no? Y algo de esto que ha ido modificándose en general, por ejemplo, eso que te comentaba, hay gente, sí, sigue predominando la gente de origen rural que va a las ciudades a trabajar como en la construcción, pero también tenemos la zona de todo lo que son en las urbes, de las zonas periféricas, ¿no? O sea, también la gente de las periferias con más pobreza están ahí. Y otra población que integra así la fuerza de trabajo importante son los inmigrantes internacionales, ¿no? Sobre todo ilegales. Entonces vamos a encontrar esto, ¿no? En Argentina son los paraguayos y son los bolivianos su fuerza de trabajo fuerte, ¿no? En Brasil son los africanos, son los haitianos, bolivianos, peruanos, paraguayos, sobre todo, ¿no? En México, pues toda esta gente que viene de Centroamérica, pero para Estados Unidos somos nosotros, los mexicanos y los de otros países, y así, si lo vemos en el contexto europeo, también vamos a encontrar esas relaciones, ¿no? Y en esto hay desigualdades, supongo. Claro, ¿no? O sea, por eso fue un poco este panorama de pensar en América Latina en general, porque era esto, ¿no? Acaba siendo que las personas menos favorecidas socialmente, pues son las que están ahí, son las que están trabajando ahí, pero también en general esa es la mejor opción de vida que encuentran, y muchos la hacen su profesión, y creo que eso es importante, así que resignificar que eso es una profesión. Y cuando me dice así como ¿qué diferencias encuentro? En Brasil hay mucho más esto de cualificar a los trabajadores, ¿no? Hay cursos en las universidades, en ciertos centros educativos, hay muchos cursos para que los trabajadores puedan certificar que ellos son especialistas en algo o que ellos aprendieron algo, ¿no? Y aquí no lo encontré tanto en México, no, ninguna de las personas que yo entrevisté hizo un curso, nadie, ¿no? Y esto tiene que ver también, digamos que de cierto modo Brasil va un paso más adelante en cuanto a la modernización del sector. Y entonces te digo, esto tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, porque esto va a demandar otro perfil, ¿no? Y empieza a desdibujarse el perfil que nosotros teníamos de ese trabajador. Pero no solo ese es el problema es que toda esta gente empobrecida que buscaba en ese sector una oportunidad de trabajo, conforme se vaya modernizando, esto se les va a volver una traba, ¿no? Que, por ejemplo, aquí me encontré que, bueno, en general, ¿no? Pero les piden ahora un currículum para entrar. Cuando tú habías visto que pedían currículum para entrar a una obra, ¿no? Sí. Y en Brasil, te digo, va más adelantado esto. Entonces, los mismos trabajadores ya saben, así, los que se perfilan como para mantenerse trabajando en ciertas empresas o que quieren lograr hasta ciertas cosas como laboralmente, hacen los cursos. Porque ya les dan ese certificado de que se especializó en sabe leer proyectos arquitectónicos, sabe, no sé, hacer la parte de albañilería, de electricidad, y tiene el certificado. Allá es muy visible esto, ¿no? Oye, ¿qué tan común es la vida sindical? ¿Si hay en México, por ejemplo? Es que yo pensaría que son trabajadores eventuales que van y vienen. ¿Si hay esa vida sindical? Llega a ver, si en México hay la misma... Mira, si no me equivoco, sigue siendo la CROC la que tiene por ahí un rezago ahí de sindical con los trabajadores. Allá en Brasil te decía de Marreta, ¿no? A los trabajadores en general, por ejemplo, aquí en México dicen, no, ese sindicato nada más viene aquí a pedirle dinero a los patrones para mantener la obra, o sea, nosotros nunca nada ni sabemos quiénes son, ni hablan, ni nada. Y en Brasil hay un poco más de rechazo. Justo cuando yo estaba haciendo trabajo de campo,
tocó que ya comenzaran a hacer ciertas reformas laborales. Entonces las protestas estaban fuertes y se les invitaba a los trabajadores de la construcción, pero decían, no, yo no me voy a meter, ¿no? Y ellos ven como al sindicato como no ven viable la lucha sindical. Ajá. Porque ellos dicen, bueno, ¿qué va a pasar? El patrón va a ver que me voy a marchar, que me voy al meeting y esto, pues cuando regrese no me va a querer contratar. Ajá. Entonces una forma de protegerse es no participar en estos movimientos sindicales. Entonces eso pues los mantiene muy lejos de esto, no hay con fuerza. Pero lo que sí hay, que he encontrado y que digo, no me tocó platicar con nadie, pero he detectado, por el otro lado son los sindicatos de mujeres. En Bolivia y aquí en México, en Baja California Norte, si no me equivoco, hay sindicatos de mujeres de trabajadoras de la construcción. Lo cual habla que hay un buen número de trabajadoras. Ajá, también te hace referencia. Y estas mujeres pues también tienen mucho, su organización tiene que ver mucho por la lucha del espacio laboral y para obtener esas posibilidades que digo de ascender en la escala laboral, no solo quedarse como las de limpieza, pero también para tener los respaldos de ser tratadas con respeto y dignidad, ¿no? Porque resulta que por ser mujeres o les querían pagar menos o además toda esta cuestión del acoso sexual. Entonces ellas, sus sindicatos autónomos los han hecho con esta intención, ¿no? de protegerse. Oye, pues no sería interesante tu tema de investigación. Y luego ya hacia las conclusiones de tu investigación, ¿qué hallaste, qué resaltaste, digamos? Bueno, algunas cosas, digo, por ejemplo esto, de que hay que ver estas cuestiones de las trayectorias, agrupar diferentes trayectorias fue una cosa así que te hace ver que el mundo de la industria de la construcción es amplio y diverso. Claro. Por lo que nos haces ver, sí. Uh-huh. Y hay especialidades, ¿no? Ajá, especialidades. Hay jerarquías, además. Uh-huh. Y además esto que tú dices, o sea, sí son trabajadores eventuales, sí y no. Uh-huh. Es un poco lo que pasa con los jornaleros, ¿no? Aquí también se quitan el peso, la responsabilidad laboral en decir, es que nada más vienen 3-4 meses al año o 2 veces al año y trabajan y se van. Sí, pero resulta que constantemente regresan. Uh-huh. Es igual en la construcción civil, ¿no? O sea, trabajan por obra, por proyecto, por tiempo determinado, pero se acaba, pero depende de sus relaciones con el contratista o con quien sea su empleador y a la vez con otra empresa más grande, que a lo mejor les va a decir, no, se acabó. Obviamente, hay algo que a mí me llamó, que llegue a entender de este tema, ¿no? Uh-huh. Que cambia todo este proceso de producción que nosotros conocemos cuando hablamos de la producción, ¿no? Por lo general, ¿qué pasa? En un lugar fijo se produce y la mercancía se va. Uh-huh. En la construcción civil se produce la mercancía que va a ser fija, ¿no? Uh-huh. La mercancía se queda fija y los trabajadores, en este caso la fuerza de trabajo es la que se mueve. Uh-huh. Uh-huh. Entonces ellos, pues o sea, es eventual el trabajo porque es eso, no van a terminar esa parte que les toca hacer, ese edificio, esa casa, no sé. ¿Y luego qué? Entonces van a ir a otra y para eso forzosamente se tienen que movilizar. Ajá. Entonces conforme ellos mantengan más tiempo con algún empleador y se vayan profesionalizando en todo ese lapso, van a tener, digamos que los beneficios del trabajar en la construcción, ¿no? O sea, tener un amplio aprendizaje, el aplicar sus conocimientos para sí mismos, el tener posibilidades. Lo que yo encontré es que las personas que sí, mucha gente en la construcción civil, sobre todo las personas con mayor edad, pues llegan a tener algún tipo de éxito, ¿no? O sea, mucha gente, en este momento no tenemos una casa propia y ellos llegan a construirla, claro, con muchos esfuerzos y todo, pero a lo mejor, si comparamos lo difícil que ahora es acceder a una vivienda propia, muchos de ellos... ahí en Brasil había un señor quien me decía mucho, ¿no? Uh-huh. Quien toma en serio este trabajo va a ver el progreso en su vida. Uh-huh. Claro, y es sacrificio y es asumir todo lo que implica el desgaste físico, ¿no? El riesgo a accidentes, ¿no? Uh-huh. Pero sí, o sea, digamos que sí. Entonces, cuando te decía mi título de tesis es ¿no? Con la cimentación de la vida laboral. Entonces yo recuerdo mucho a mi papá que me decía,
cuando niña, así, cuando él estaba construyendo la casa, él decía así, si la casa tiene buenos cimientos, esa casa nunca se va a caer. Así, lo más importante de una casa son los cimientos. Y yo lo usé así, eso como analogía para mi investigación, porque decía, sí, o sea, si es un trabajo precario, si es un trabajo que explota, si es un trabajo sobre todas estas características negativas, que hace que haya gente que entró y que se quedó por toda su vida trabajando en la construcción. Ajá. Y es eso, ¿no? O sea, la cimentan a partir de saber las estrategias, el conocimiento, pero también las estrategias de trabajo, ¿no? Uh-huh. O sea, y también ellos requieren de tener aceptar tener disponibilidad, disposición al movimiento, ¿no? Hay gente que trabaja 3 meses en una ciudad, otros 3 meses en otra, así, ¿no? Ya, algo que yo sí encontré, que quienes llevan más tiempo y quienes se profesionalizan más, en su momento ellos pueden decidir así de, no, yo no me voy para allá, ¿no? Pero porque tengo esta otra opción de trabajo aquí. Cada vez, la mayoría como que llega un momento en que se mueve mucho, y conforme va pasando los años, empiezan a trabajar más en una área determinada, ¿no? Uh-huh. O quienes ya hacen afianzan mejor sus relaciones laborales. Uh-huh. Oye, bueno, por un lado estabas comentando que hay una esclavitud incluso moderna en este sector al menos, y por otro lado, entonces, ¿está bien pagado? ¿Está mal pagado? Esos son los encuentros que hay, así como, pues digo, depende mucho así en qué momento entras, en qué condición, con quién te empleas, uh-huh. Qué oportunidades te dan para aprender, para seguir escalando en la estructura laboral, uh-huh. Porque, o sea, si te toca un caso así de mal empleador, o por ejemplo me tocó gente que trabaja, o sea, obviamente por su trabajo, por el hecho de construir, fue a construir casas para narcotraficantes, uh-huh. Que les tocaron así también unos eventos muy, muy particulares, pero dicen, bueno, pues yo aprendí esto, yo ya regresé, ya hice esto, y ahora yo puedo decidir hacer esto otro, ¿no? Uh-huh. Pero la libraron. Ahorita las últimas noticias, así que yo he leído sobre el tema, en Cancún tienen así a muchos trabajadores en calidad de, como tipo esclavos, así, por los mismos narcotraficantes que los detuvieron, ¿no? O les piden las cuotas, o ellos están siendo también ahí unas víctimas, ¿no? Uh-huh. De este proceso. Entonces, depende mucho, ¿no? No todos viven esa actividad laboral de la misma forma. En general hay cosas que se parecen, pero entonces toca esto de a quién le va más mal el ser inmigrante, sobre todo, y ser inmigrante ilegal en el caso de a las personas con menos contactos, menos estudios. ¿Quiénes logran hacer algo? Pues las personas que van, o sea, al final todo es esfuerzo, ¿no? O sea, yo algo que vi es que el desgaste físico, el esfuerzo, el estar ahí, el aceptar explotarse y que los exploten es como la forma en que van a mantenerse en el mercado. Y bueno, porque yo decía, ellos llegan a ganar también un poco más que el salario mínimo. Uh-huh. Entonces también es la cuestión de la necesidad, ¿no? Son personas, pues digo, o sea, al final son personas que vienen de una condición empobrecida, que eso en su momento resuelve la vida inmediata, ¿no? Ajá. Y entonces así como si yo voy a ganar más, pero no voy a tener seguro, pero en este momento esto es lo que importa, uh-huh. Pues voy a tomar esto. Sí. Son las ambigüedades que hay en el tema y todo. Uh-huh. Pero pues ahí, al final, ahí es, ¿no? O sea, así es. Hay uh-huh. quienes le va muy mal, lamentablemente. Hay quienes, a partir de todos los sacrificios que viven, logran así vivir, mantener a su familia, darle educación. Oye, imagínate yo que acabo de salir de preparatoria y del Colegio de Ciencias y Humanidades, el CCH, donde te educan con buena formación marxista, para bien o para mal, al menos en ese momento así era. Y entonces sí te hablan ya con esa conciencia de explotación ya desde entonces.
y entonces me toca trabajar 6 meses, si no mal recuerdo, en esa obra. Y sí, de repente te querían tratar mal. Yo me di el lujo de darles la vuelta y dejarlos hablando solos, digamos, a los maestros, como dices. Y sí, yo era unas regañadas por ello. Y me tachaban como en un huevón. Y los mismos trabajadores, ¿no? Este es un huevón porque no quiere hacer nada. Y yo en mi papel revolucionario de, pues no había por qué obedecer al fulano que te estaba tratando mal. Pero sí, es curioso cómo es que en eso mismo también se fueron ahí las identidades, digamos, porque para los mismos trabajadores pues yo era un huevón. Claro. Y yo más bien fui el que tuvo que saliendo de ahí a fin de cuentas, porque no era un trabajo al cual me adapté. Esto era a lo que voy, por ejemplo, con las personas que digamos que las metí en la categoría de trayectorias temporales, ¿no? No muchos, pero me tocó estudiantes, ¿no? Lamentablemente, pues filósofos, antropólogos, ahí voy yo, socióloga. Y sí, o sea, claro, o sea, por otro lado eso decía así de, pues, la dificultad que hay para las áreas de las ciencias sociales entrar al mercado de trabajo, ¿no? Por un lado. Por el otro, pues sí, estos chicos ya en su dinámica de trabajo, obvio que se infartaban, ¿no? O sea, y era los que me decían así, las injusticias, quien tenían estas argumentos ya más críticos de lo que se vivía ahí, ¿no? Pero claro, ellos estaban con esta de, estoy de paso. De mientras. En algún momento yo voy a salir de aquí, o a lo mejor ya sé cuándo, otros a lo mejor no sabían cuándo, ¿no? Pero ahí es donde encontré a estudiantes, sobre todo. Curioso todo esto que comentamos. Oye, nos quedan, 4 minutos. ¿Algún último comentario que quieres hacer en esto de los trabajadores civiles entre México y Brasil? Pues no, ¿Esto del outsourcing sí va a venir a beneficiar o a fin de cuentas da igual? Ellos van pues a es que ellos ellos siempre han estado en esta situación, ¿no? De irregularidad laboral. Siempre. Yo, algo que he pensado con ellos y con el tema de los jornaleros es esto, ¿no? De que se debe, que realmente se muestra mucho la indisposición que se tienen por las figuras de alto rango, por los patrones, los empleadores. Los empleadores también son una ambigüedad, ¿no? Porque ellos salen mucho también de esta misma población de trabajadores, ¿no? Pero de querer hacer las cosas mejor, ¿no? Porque es el pretexto, es que son temporales, es que se van, es que no, esto no me funciona, yo no me puedo comprometer a darles seguro social. Yo no me puedo comprometer, pero no, realmente se podría, ¿no? Si habría una voluntad, se podría. Ellos siempre han vivido en eso. Y cada vez se les justifica más de, no, pues es que nada más vienen, trabajan 3 meses, se van. Vienen un mes, o yo nada más lo ocupo una semana. Pero resulta que cuando tú vas analizando, pues esas personas han trabajado por 15 años con la misma empresa. Por 10 años con el mismo contratista. Solamente que es esto, ¿no? Esta dinámica de trabajo donde ahí lo que pasa es que el edificio pues no se mueve, ¿no? Entonces ellos se tienen que mover. Pero la gente, o sea, para evadir todas estas regulaciones laborales que dicen, no, pues es que ellos son móviles, no podemos, ¿no? Porque ellos siempre están en movimiento. Entonces yo creo que hay grandes posibilidades de regular más, de dar mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones en cuanto a seguridad social, porque las condiciones de trabajo, con esto que te digo de la modernización, pues resulta que hay una dinámica de que es un trabajo colectivo, hay mucha gente, y no siempre se puede aplicar ciertas normas que se ponen en un manual, ¿no? De si estás haciendo esto no se puede, pues no, o sea, son procesos, ¿no? Y están unos y están otros, y conforme unos hacen una cosa, los otros van atrás haciendo otra, ¿no? Pero sí hay cosas que se pueden mejorar mucho en la condición laboral. Oye, ¿ya trabajaste con jornaleros, ahora con constructores civiles, y ahora por cuál vas? Hasta pensé ir por los de minería, por esto de los 3 sectores, ¿no? No, este tema, los dos me apasionan mucho, ¿no? Sí, los dos, porque son temas fuertes y por estas cuestiones que
laborales que además no solo son laborales, ¿no? Que siempre lo laboral y la vida cotidiana están en conjunto. No es fortuito que se esté en un lado. Uh-huh. O por ejemplo, cuando eres migrante o eres móvil, pues ¿cómo vives para tener que trabajar, ¿no? O los que se quedan en la obra. Uh-huh. En algún momento yo quise mucho, así mi idea era hacer la investigación con trabajadores que se quedan en las obras. Mira. Es difícil, ¿no? Padre. Sí. Fue difícil, no sé, a lo mejor puede ser el siguiente. Uh-huh. Otra cosa que me gustaría es, por ejemplo, hacer un comparativo en esto de jornaleros y trabajadores, uh-huh, en estas cuestiones del trabajo y lo laboral, así en cuanto a dinámicas laborales, pero también en cuánto sufren o son relegados de esta cuestión de la seguridad social. Oye, pues como nos dijiste también antes de esta plática, te toca darle seguimiento a trabajador por trabajador. Eso también es padre, ¿no? Darle seguimiento a cada uno de ellos en la medida de lo posible. Uh-huh. No sé cuántas historias logras armar, no sé cuántas lograste armar para esta investigación que desarrollaste, pero implica, imagínate, ya no tanto el trabajo, además del trabajo que implica metodológico, sino ese rigor o esa dificultad para que tú como mujer ingreses a ese ambiente y además que la gente te tenga confianza y te platique. Y en esto, no sé, a fin de cuentas, ya con la gente con la que generaste cierta confianza, hombres o mujeres con los que estuviste platicando, al final, ¿qué sucedió? ¿Cerraste? ¿Te fuiste a despedir? ¿Simplemente ya no te apareciste o qué pasó? No, sí por ejemplo, en México, en la Ciudad de México tenía yo un lapso muy preciso de trabajo de campo. Uh-huh. Entonces, pues sí, hubo en un lugar donde fui una vez, en otro lugar donde fui más veces, entonces ya ahí me despedí. Y en la que hice mayor tiempo de trabajo de campo, en la edificación más grande, pues estuve yendo casi esos 3 meses, ¿no? Más o menos iba. Y sí llegó un momento en que, sobre todo con el grupo de mujeres que digamos que me abrazó ahí un poquito, con las que me despedí. En Brasil, sobre todo con la gente que contacté por la vía de la escuela, uh-huh, pues también, y sobre todo porque lamentablemente esta escuela tuvo que cerrar, el sindicato ya no tuvo más ingresos para poder mantener la escuela, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí nos tuvimos que dar una despedida mutuamente. Muy bien. Oye, Adriana, pues gracias por haber estado, fue un tema interesante y felicidades por lo que resultó a fin de cuentas. Esas historias, si alguien como tú no se anima a investigarlas, a meterse a la obra, pues no las conoceríamos. Gracias, así que felicidades por lo que toca. Gracias. Y bueno, gracias amigos por habernos acompañado en esta emisión de Resiliencia en Línea y como siempre gracias a Felipe, a Gerardo, a Jaime y gracias a todos ustedes otra vez. Hasta la próxima. Código Libre